Me dice que tenemos una población y presenta la curva acumulada de consumo como la que se muestra en la siguiente tabla, que es esta de acá. Recuerda que para poblaciones necesitas por lo general un tanque para poder regular el consumo. Lo que entra es constante, lo que sale es variable en función a la demanda, en todo caso, ¿no? Si gráfico esto me va a salir la figurita del mamut que les he mencionado varias veces, ¿no? Va a ser una figurita muy conocida que es esta de acá. Pues me dice que la población consume de esta manera, ¿no? ¿Quién me va a regular esto? El tanque, ¿no? Si tengo entrada constante, lo que me va a regular es la entrada, la salida variable. Entonces, en función a la entrada y la salida, podemos generar un volumen mínimo para poder encontrar ese volumen, o bueno, con ese volumen construir tu tanque de almacenamiento. Entonces, me dice que tenemos esta tabla para considerar. Estas son las demandas en todo caso, o el consumo de la población. Si se tiene un suministro de una vertiente de 20 litros por segundo, propongo una solución con dos turnos de bombeo adicionales de 4 horas cada uno, empezando el primer turno a las 6 a.m. y el siguiente a las 16 p.m. ¿Cuál es el volumen del tanque? ¿No ve? Entonces, haremos un esquema que es importante en este caso de hacer. Este es el tanque. Ay, este es el tanque. Y tengo entradas, primeramente, una vertiente. Y me dice que su caudal es 20 litros por segundo. 20 litros por segundo. Es una vertiente. Entrada uno vamos a poner. Entonces, la entrada uno me dice que tenemos 20 litros por segundo. Y no me dice cuál es el suministro a la fuente, o sea, al tanque. Entonces puedo decir que el suministro va a ser las 24 horas del día. Entonces la 24 horas, es decir, todo el día. La entrada 2 me dice que no tenemos caudal en realidad, pero me dice que se va a bombear, va a ser un bombeo de 4 horas cada uno, es decir, van a ser dos turnos o dos periodos de 4 horas. Entonces en realidad voy a bombear 8 horas al día, ¿no? Pues primeramente el caudal no lo tengo, vamos a ver como incógnita. Y las horas de bombeo en todo el día va a ser 8 horas. ¿Por qué 8? Porque son dos turnos de 4 horas cada uno. Va a empezar a las 6 el primero y el segundo va a empezar a las 16 p.m., ¿no? Entonces, eso tener muy en cuenta. Entonces, como entradas tengo dos y como salida tengo obviamente solamente uno, que es la curva acumulada de consumo. Bueno, curva de consumo de la CC. Entonces, es la curva que tenemos acá. Salida o demanda, ¿no ve? En función a esto tengo que dar el volumen de regulación, ¿no ve? Entonces, para hacer eso tengo que tener muy en cuenta esto, continuidad. Lo que entra igual a lo que sale. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale en volumen en todo el día, ¿no ve? Por horas no va a ser lo mismo, pero en todo el día tiene que darme lo mismo. Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Entonces, con esa idea vamos a resolver el ejercicio. Se me va. Entonces tengo entradas, tengo salidas en este caso. Lo que comúnmente van a ver es algo como esto. Hora, entradas y salidas. En este caso tengo dos entradas, sería la entrada uno, entrada 2. Finalmente, entrada total, ¿no ve? Y todo lo que sale va a ser un valor, en este caso va a ser un valor, se los voy a, bueno, vamos a insertar, dibujar bóveda. Hasta ahí, bueno, ya. Entonces, todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, en volumen total acumulado al final del día. Entonces, lo que me interesa a mí es esta celda de acá, estas dos celdas, que sean iguales en realidad.
¿no ve? Entonces yo ya conozco esta celda, puesto que sumado todo esto me va a dar un valor. Lo primero que voy a hacer es sumar todo lo que tengo en salida, ¿no ve? Entrada va a estar con verde, tal vez vamos a poner eso con colorcito verde, este colorcito. Y salidas con un colorcito, por ejemplo, puede ser un celeste. Ya. Entonces me dice que todo el día necesito un volumen de 3240 metros. Bueno, en este caso, veamos las unidades en las que me está dando la salida, son metros cúbicos. Entonces, estos metros cúbicos, aquí también tiene que ser metros cúbicos entrada total. Y las entradas también tienen que ser en metros cúbicos. Listo. Entonces, ya tengo esa idea general, ¿no? 3240. Entonces, la primera entrada me dice que son 220 litros por segundo y van a ser las 24 horas del día. Es decir, voy a poner acá todo 20 litros por segundo. Pero como en este caso me dice que va a entrar en metros cúbicos, sí o sí tengo que poner aquí en metros cúbicos por hora. Entonces, siempre que vean ejercicios de tanques, automáticamente conviertan cualquier caudal a metros cúbicos por hora. ¿Y esto cuánto es? 20 en metros cúbicos hora, ¿cuánto es? Sería 20 dividido entre 1000, ¿no? En 1000 litros tengo un metro cúbico y en 3600 segundos tengo una hora. Entonces dividido entre 1000 multiplicado por 3600. ¿Cuánto se da el primer valor? Bueno, el valor de 20. 72. Entonces, lo que te dije es 72. Y cualquier caudal que te dé, directamente, no pienses mucho, convertirlo a metros cúbicos hora. Entonces, este caudal es el volumen por hora y es lo que me interesa a mí para la entrada 1. Es decir, que 72 se va a suministrar todo el día, puesto que dice que va a suministrarse 24 horas al día, ¿no? 72 en todo el día hasta aquí. Entonces, la suma total o la entrada total tendría que ser la entrada 1 más entrada 2, ¿no? Y eso me va a dar toda la sumatoria, en este caso, hasta el final. Y sumado todo eso, me tiene que dar la entrada total. Si te das cuenta, tengo un déficit en este caso, puesto que no me cumple lo que decía, que es esto tiene que ser igual a esto. Entonces, es un limitante para decir que está bien o no tu regulación, por si acaso. En este caso, no me cumple. Y es lo que estaba esperando, puesto que me dice el ejercicio que proponga una solución, ¿no? Con 2 turnos de bombeo adicionales, ¿no? Cada uno. Entonces ya de plano me dice que voy a bombear, y es lo que me está dando como segunda opción o como entrada número 2. ¿Cuánto voy a bombear? No lo sé, pero sé que sumado todo eso tiene que darme un valor que sea el déficit en todo caso. Veamos el déficit, en este caso, el déficit es ¿cuánto? 3240 menos 1728, ¿no? Me dice que tengo un déficit de 1512 metros cúbicos en todo el día. ¿Lo ve? Entonces, ese tendría que ser el volumen total de la entrada 2 en todo el día. Pero yo sé que yo no voy a bombear todo el día, simplemente voy a bombear 8 horas. Entonces, el caudal de bombeo va a ser básicamente este dividido entre 8, ¿no ve? Y tengo ese como volumen o caudal de bombeo para tu entrada número 2. Es decir, que se van a bombear 8 horas de este caudal en todo el día para que al final del día tenga un volumen acumulado de 1512 metros cúbicos. ¿No ve? Esto es mi 189. Tengo que distribuirlos de tal manera que cumplan 8 horas al día. En todo caso, son 4 horas de bombeo en 2 turnos. El primer turno empieza a las 6. Entonces, veamos la curva de acumulada o la curva de entrada número 2. A las de 0 a 1 no se bombea nada. Tampoco de 1 a 2. De 3 a 4 tampoco. De 3 a 4 tampoco. De 4 a 5 tampoco. De 5 a 6 tampoco. De 6 a 7 ya empieza el bombeo. En este caso es de 189. ¿No ve? Luego tengo el siguiente bombeo que también son 189, 189, 189. Listo, ya tengo 4 horas de bombeo, que es lo que me estaba pidiendo. El primer turno es a las 6 a.m. y 4 horas de bombeo. El segundo turno es a las 16 p.m., entonces me voy a la parte de 16, en esta parte de acá. A las 16 empieza el segundo turno. Copio esto y a las 16. Listo.
Todo lo demás, cero, 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 ¿no? Entonces sé que esto más esto tiene que darme al final del día un valor que sea igual a la salida. Y en este caso me cumple, ¿no? Y era de esperarse, ¿no? Porque lo hemos hecho en base al déficit que tengo. Ahora, bueno, aquí me lo ha puesto, em, no tengo un déficit de nada, puesto que ya le di solución. Pero aquí era 189 y este era este por 8. Ya. Entonces, ya tengo en todo caso, la regulación entrada igual a salida. Todo lo demás es mecánico, por si acaso. Lo primero que va a ser las diferencias y lo segundo que va a ser las diferencias acumuladas. También va a estar en metros cúbicos, ¿no? Las diferencias simplemente es lo que entra menos lo que sale. Todo hasta el final. Y la diferencia acumulada va a ser básicamente acumular todo, ¿no? 22 más 27. Y así sucesivamente todo. Como entrada es igual a como lo que entra es igual a lo que sale, el final, el último valor tiene que ser sí o sí cero. No porque es regulación. Entonces, de esa manera ya tengo toda mi tabla. Y eso tiene que estar en tu examen, toda esta tabla. Finalmente, la tabla, la columna que te interesa está de acá. ¿Y qué tienes que hacer de acá? Buscar el máximo y el mínimo. En este caso, el máximo es ¿cuál? Creo que es este. Es este, creo. El máximo positivo y el máximo negativo. ¿Dónde está el máximo negativo? Es 180 y... Creo que es este de acá. Máximo negativo. Entonces no me hago lío. Aquí tengo Excel, entonces lo busco nada más con esto máximo y todo esto. Mínimo, todo esto. Ah, no, este es el mínimo negativo es 207. Ya. Entonces tengo el máximo positivo y el máximo negativo. Esos valores me interesan porque esa es mi regulación en todo caso. Máximo positivo y máximo negativo. Entonces, para yo pensar en esto, cuando se hace regulación, se forma esta gráfica de 24 horas, donde la regulación va a ser algo como esto. em, Algo así, en volúmenes acumulados de entrada y salida. Entonces, aquí lo que te interesa a ti es ver los límites para poder darle un volumen de regulación. Las máximas, las excedencias y las deficiencias, en este caso, que sería esto de acá. Y eso te va a dar el volumen de regulación. ¿Te das cuenta? Las excedencias es el máximo positivo que te es acá. Y las deficiencias son los máximos negativos. Entonces, la suma de esos dos te va a dar el volumen de regulación, que es lo que te interesa en realidad. Entonces, en el fondo, ¿qué vas a hacer estos? Vas a sumarlos. Y no vas a sumar algebraicamente, tienes que sumar simplemente con su valor numérico. 266 más 207, porque así también se está sumando en esta parte de acá. Entonces, ten en cuenta ello. El volumen de regulación. Ten en cuenta que si esto está en metros cúbicos, ¿no? Aquí tenemos metros cúbicos. El volumen de regulación simplemente va a ser la suma de esos dos. Si está en porcentaje, tienes que multiplicarlo por un caudal. ¿Cuál caudal? El máximo diario. Pues primeramente, en este ejercicio me da en metros cúbicos. Entonces, el volumen de regulación va a ser igual al máximo positivo más el máximo negativo. Pero todo esto en valor absoluto, ¿no? Los dos. Entonces, vas a llegar a lo mismo que te dije acá, al hallar esto de esta manera. Entonces, lo que te dije es sumar simplemente este más este, pero este en valor absoluto. Es decir, absoluto es, ¿no? Y ese va a ser el volumen de regulación. Como estás en metros cúbicos, este ya es el volumen en realidad, ¿no? Para cuando tengas metros cúbicos o volúmenes en realidad. Y esa va a ser la solución del ejercicio. Y listo. Así de fácil es tanques.
de los ejercicios de tanques, ¿no? La idea es que formes esto de acá, ¿no? Y que sea lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Para hacer las regulaciones del test. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Así, el 72, ¿cómo se le dio? El 72. Sí. El 72 es el caudal que entra por la vertiente. Ese caudal es 24 horas al día. Y bueno, son 20 en realidad, pero te dije que automáticamente lo vas a convertir a metros cúbicos hora. Esto lo multiplicas por 3.6 y te va a dar 72 en realidad, ¿no? Y como son 24 horas, lo voy a suministrar durante todo el día. ¿Lo veo? Ahí sale. ¿Alguna pregunta más? El caudal de bombeo son 189, ¿no? Ok, es sencillo este tipo de ejercicios, por si acaso. Vamos a hacer uno más. Y con eso concluimos tanques. Creo que este o este. No quiero copiar esto. Este vamos a hacer. Este lo van a hacer ustedes, que es básicamente lo mismo. Este vamos a hacer. Si se tiene un tanque de almacenamiento, este está en porcentajes, este me va a servir. Esto más les voy a pasar para que lo estudien. Am, Misma tabla, ¿no? Va a ser todo va a ser en realidad lo mismo, solo que em, en este caso, eh, todo esto lo voy a eliminar. Ya, y eso también. Pues hago lo mismo, ¿no? En este ejercicio me dice, bueno, en este caso no sé si tengo dos entradas. Creo que no tengo dos entradas, entonces voy a eliminar lo que es entrada uno y entrada 2. Solamente entrada total y salida total, ¿no? Entonces, en este caso no está en metros cúbicos, está en porcentaje. ¿Qué más? Mm, Creo que está todo en realidad. Está un poquito más haciendo calor. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. Es de 0 a 1. Y tenemos suministro, no tenemos nada, pero tenemos demanda, que en este caso son valores conocidos. En este caso es 40, 40, 40, 40. ¿Cuántos son? 2, 3, 4, 5. Ya. Luego tengo 60, luego tengo 100, luego tengo 140, luego tengo 150, 150, 2, 140, 120, 1, 2, 3, 4, ya, 130, 140, 150, 130, 90, 80, 70, 60. Ay, nos está faltando un valor que, chale, ¿cuál es? Ay, 120, 1, 2, 3. 30 el último. ¿Cuál es el último? 130. La hora, ¿qué hora es? Sí, ese es 130. Y ahorita el 130, 130, 140 y 130. A ver, 130. Ah, son dos 130, ¿no? 230. Ya, gracias. Ya, ya. Ya copié. Y generalmente como es porcentaje, obviamente al final del día tienes 2400% máximo. Es decir, este valor, ¿no? Porque 100%, 100% por 24 horas, obviamente se va a dar ese valor. Como es porcentaje máximo va a ser 2400, ¿no? Entonces, eso sería. La entrada total, vamos a leer el ejercicio, ¿no? Que no. Se tiene un tanque de almacenamiento semi-enterrado de
3000 metros cúbicos. Ya me está dando el volumen del tanque, 1, 2, 3 metros cúbicos. Se desea conocer el caudal de bombeo considerando dos periodos de bombeo que cubran toda la demanda. Y solo me dices, bueno, tengo dos turnos de bombeo. No sé cuáles son, entonces yo puedo asumirme que sea de 16 horas de bombeo y dos turnos de cada uno, que serían 8 horas cada uno. ¿No ve? Entonces, uno se puede asumir otro valor, 12 como 16 como máximo, pues 12 es lo más común, 12, 16, incluso 8 tal vez. Entonces, uno puede asumirse cualquier valor. Entonces, nosotros nos vamos a asumir para este ejercicio 8 horas cada uno, dos turnos de bombeo. ¿No ve? Y ya está. ¿En qué horario? ¿En qué horario? Vamos a asumir también eso. El primer turno va a empezar de 2 a.m. y el segundo que empiece a las 14:00. ¿No? No quiero que me dé... Bueno, no importa. Ya. Entonces tengo ya ese valor. Bueno, asumido, ¿no? Todo esto está asumido acá. Pero me dice que en total el volumen de regulación son 3000 metros cúbicos. ¿Qué vamos a hacer? De igual forma como antes, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces yo podría decir que todo esto sea en total, ¿no? Y también aquí tendría que ser ese mismo valor. Es decir, que 2400 va a ser todo lo que entra, dividido para suministrar en dos turnos de bombeo entre todo el total de horas que serían 16 horas. ¿Eso cuánto nos da? 2400 entre 16. Eso me dice que son 150 metros cúbicos. Bueno, no. 150 nada más, en porcentaje. Entonces me dice que para yo cumplir y al final sean 2400 tengo que suministrar 150% entre esas dos horas de bombeo. El primero que empieza a las 2 y el segundo que empieza a las 14. Pues aquí entrada 0, 0 y aquí recién empieza con 150. 150 y así sucesivamente 6, bueno, 8 horas cada uno. Sería básicamente algo como esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 0, 0. ¿No? Pues aquí son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, me falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8 horas cada uno. Primer turno, 8 horas. Segundo turno empieza a las 14. Entonces aquí 0, 0, 0. Y aquí recién. 150, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0. Y te das cuenta que al final obviamente tiene que cumplir 2400 porque la entrada es igual a la salida, ¿no? Y aparte lo hemos sacado en función a eso, ¿no? Entonces, esto te asumes en el DAT, nadie va a sacar la misma solución, pero esto te vas a asumir en el DAT. Entonces, ya tienes todo. Entrada menos salida te va a dar la columna de diferencias y eso lo vas a acumular, te va a dar esta nueva columna, ¿no? Como lo hemos visto en el anterior ejercicio. Y de aquí buscas el máximo y el mínimo, ¿no ve? Entonces de aquí vamos a buscar el máximo positivo, positivo y el máximo negativo. No lo voy a buscar porque me va a costar, vamos a buscar simplemente con el Excel. Listo. Bueno, este es el mínimo. Listo. Entonces tú sabes que sumando te va a dar la regulación. En este caso, ten cuidado porque es porcentaje. ¿No ve? Entonces, cuando tienes porcentaje, la ecuación va a ser un poco diferente, te dije. La ecuación va a estar igual al volumen de regulación, igual a un caudal
multiplicado por el coeficiente de regulación. Este coeficiente es el mismo coeficiente que vimos antes. El máximo positivo más el máximo negativo, pero está en valor absoluto. Y como está en porcentaje, dividido entre 100% para que no sea porcentaje. Vale, pues estamos listos. Listo. ¿Qué caudal? El caudal máximo diario. ¿Lo ve? Y listo. ¿Qué te está pidiendo el ejercicio? El caudal de bombeo. Pero el caudal de bombeo sabes que es igual a qué. Caudal de bombeo es igual al caudal máximo diario multiplicado por 24 sobre horas de bombeo. ¿Lo ve? Entonces, de ahí vas a obtener. Primeramente, tú tienes ya el caudal del volumen de regulación, puesto que te dan que son 3000 metros. Tienes esta regulación, puesto que ya tienes de esta manera, con la regulación, ya tienes todo. Puedes hallar el caudal máximo diario. Una vez tienes el caudal máximo diario, lo reemplazas acá y con eso obtienes el caudal de bombeo. O no utilizas esto, simplemente te vas aquí y te dice que el caudal de bombeo es 150%, ¿no? Del caudal máximo horario. O 1.5% del caudal máximo diario, perdón. Diario, diario. Siempre, aquí te ha sido el diario por si acaso, ¿no? Entonces, ¿cuánto es en realidad el caudal máximo diario? ¿Cuánto es? Sería, en todo caso, sería el volumen de regulación que son 3000, ¿no? Dividido entre la regulación que sería 400 más 100 que sería 500 dividido entre 100. Entonces, 500 dividido entre 100. ¿No ven? Sacan eso, chicos. Esto está, ¿en qué unidad está esto, chicos? Chicos, ¿en qué unidad está esto? El caudal máximo diario. Litro segundo. Ya, ¿qué nos dicen litros por segundo? Metros cúbicos hora. Metros cúbicos hora. ¿Cuál está correcto? Es metros cúbicos porque el volumen lo estamos manejando en metros cúbicos Ya, y no sé si es sobre segundo o sobre hora. ya. Si te das cuenta, nosotros tenemos la regulación por hora, ¿no ve? Y te dije anteriormente, en el anterior ejercicio, para que pongas en la ecuación, siempre vas a poner en metros cúbicos hora, ¿no ve? Entonces, las unidades que te van a dar son en metros cúbicos hora, por si acaso, ¿no? No es litros por segundo, por si acaso. Entonces, ¿de dónde lo has sacado? Simplemente de esta expresión. El volumen lo tienes que son 3000 metros cúbicos. La regulación lo tienes puesto que es este valor de acá. No, no sé si está bien mi caudal, no sé, verifiquen los chicos. Está bien. Entonces te dice que el caudal máximo diario son 600 metros cúbicos hora, ¿no? Y lo que me pide es el caudal de bombeo. Te dije que el caudal de bombeo es igual a ¿qué? Al caudal máximo horario multiplicado por 24 dividido entre las horas de bombeo, que en este caso horas de bombeo son 16 horas de bombeo. Son 900 metros cúbicos por hora. Y también te dije que el caudal de bombeo es igual a 150% del caudal máximo horario. Es decir, 1.5 por, bueno, 150 dividido entre 100 por el caudal máximo diario, perdón. Y eso me da también los 900 metros cúbicos hora. ¿No ve? Entonces sí, caudal de bombeo, ¿no? Entonces, si quisieses verificarlo, puedes poner esto como caudal de bombeo y esto como caudal máximo diario. Y seguramente te va a dar el mismo volumen de regulación. ¿No ve? Si quieres manejarlo en volúmenes, si yo esto lo agarro y lo pongo en volúmenes, ¿no? Algo como esto.
Entrada va a estar en volúmenes, que en este caso ya no es 150, es 900. Y lo mismo, ay, pucha, listo. Y las salidas también tienen que estar en volúmenes, sería 40%. Este sería su valor de aquí. 40 por el caudal máximo diario, que en este caso sería 600. En este caso dividido entre 100, perdón. Sí. Este valor pues se va a mantener, se va a repetir. Ay, está mal. Esto es, hijo, F4. Entonces, tiene que darme lo mismo, igual es entrada a la suma. Y busco el máximo y el mínimo. Máximo de todo esto más el absoluto del mínimo. Todo esto. Ay, 3000 metros cúbicos. ¿No ve? Ahora estoy manejando en metros cúbicos. Metros cúbicos, metros cúbicos, metros cúbicos. ¿No ve? Entonces, tiene que darme el mismo volumen por si acaso. El caudal de bombeo en este caso son 900 metros cúbicos. ¿No ve? Pero hasta aquí tenía el ejercicio. Solamente eso tenía que ver yo. ¿No ve? No sé si tienen preguntas, chicos. Es sencillo, ¿no? Si se dan cuenta, es más sencillo en todo caso. Lo que tienes que cumplir es que lo que entra sea igual a lo que sale, ¿no? En este caso se está utilizando esta expresión que no se utiliza para, en realidad para los ejercicios porque muchas soluciones he visto, no sé si dónde lo harán, pero que utilizan caudales de bombeo. Por ejemplo, digamos como ejemplo, pongamos como ejemplo, ay, entonces, ¿dónde tenemos otro ejercicio? Por ejemplo, este de acá. A ver, no, aquí no me da caudales de bombeo. A ver, vamos a buscar un ejercicio que tenga con caudales de bombeo. O caudales que en este caso de la fuente y del, por ejemplo, este. Me dice que tienen dos fuentes que abastecen el tanque de almacenamiento. Son dos manantiales. El manantial número uno produce 4 litros por segundo y el manantial número 2 produce 8 litros por segundo. El primer manantial dice que se puede, bueno, suministra las 24 horas del día y el segundo suministra entre 4 a 16 horas de bombeo. Entre las 4 a las 16. Es decir, no sé 16 menos 4 horas de bombeo. Entonces, lo que me interesa son los caudales de 4 litros por segundo y 8 litros por segundo. Em, Tengo dos entradas, ¿sí? Y lo que he visto que hacen muchos es que agarran esto y primeramente, como les dije, lo multiplican por 3,6 para llevarlo a metros cúbicos. Y adicional a ese, lo convierten en caudales de bombeo, es decir, utilizan esta expresión de acá. Caudal de bombeo, caudal máximo horario, multiplicado por 24 sobre hora, ¿no? Está bien, ¿no? Pero están cometiendo un error en el concepto de caudales de bombeo y en realidad en regulaciones. Lo que se te da acá, estos caudales, son los caudales ya de bombeo, los caudales que se están suministrando directamente a la fuente. Si bien en lo que dice produce, eh, tiene un problemita conceptual, no debería decirse produce, pero estos sí son caudales de bombeo. Lo mismo con esto, 8 litros por segundo, caudales de bombeo. No lo mayores, porque he visto exámenes que lo mayoran. 8 por 3,6 para llevarlo a metros cúbicos hora y lo multiplican por 24 dividido entre las horas de bombeo, que en este caso estoy acá. No lo hagas de esa manera, puesto que estos valores ya son caudales de bombeo. ¿No ve? Eso he visto muy recurrente en realidad. Y en este ejercicio también lo mismo. Bueno, en este no. Había un ejercicio que era similar a esto. No, no sé dónde estará. Pero tienen que. Acá, este por ejemplo. 15 litros por segundo a las 24 horas. En este no se va a mayorar nada.
Pero me dice que el segundo produce 30 litros por segundo, pero las horas de bombeo son entre 2 a 6 primer turno. Entonces aquí, esto de acá, he visto muchos que lo mayoran, pero las horas, esto de acá, este caudal, ya son caudales de bombeo, no lo tienes que mayorar con la ecuación que ves ahí, de caudal elevado de caudal de bombeo igual a caudal por 24 sobre las horas de bombeo del delta. Está bien que manejes ese concepto, pero ese concepto va referido a, a deficiencias en el caudal, puesto que si yo tengo una fuente acá, por ejemplo, un tanque, y tenía un caudal suministrándose de 1 litro por segundo, ¿no ve? Constante. Y por alguna razón esto ya no funciona, y voy a tener que bombear. Y los bombeos digamos que son 19 horas al día. Entonces, obviamente no voy a bombear también 1 litro por segundo, ¿no ve? Porque solamente voy a bombear 19 horas al día. Entonces, antes esto me funcionaba las 24 horas del día y al final tenía básicamente 21 por 24. Sería un volumen muy diferente a 1 por 19. ¿No ve? Por eso acá tiene que bombear mucho mayor a 1 litro por segundo. ¿Cuánto? Un caudal de bombeo que sea igual a qué? A 1 litro por 24 sobre 19. Entonces, eso se hace en este tipo de casos. Solamente en este tipo de casos tiene que mejorar este caudal de bombeo, ¿no? En estos ejercicios con el ingeniero en esta materia, en realidad, no lo van a mejorar porque no es correcto hacerlo eso dentro del ámbito en el que estamos trabajando nosotros, en esta materia y con el ingeniero en realidad. ¿Ok? Aquí sí estamos manejando esta ecuación, pues que son caudales de bombeo, ¿no? Es lo que me está pidiendo en realidad. Y no me está pidiendo el caudal máximo diario. Eso sería, chicos. No sé si tienen preguntas respecto a tanques. Es un tema muy sencillito y si ven el examen, háganlo rápido. ¿No? Ya. Oxi, ¿cómo has sacado el 900? ¿Cuál 900? ¿Este? Sí, Ya, este se siente, te queda claro, ¿no? Es de esta expresión de acá. sí, me queda claro eso. Ya. El 900, bueno, este es el caudal máximo diario. El ejercicio te dice que calcules el caudal de bombeo, ¿no ve? Sabes que el caudal de bombeo es este de acá. Está bombeando 150, 150, 150, pero está en porcentaje. Entonces, si yo quiero llevarlo a volumen, tengo que multiplicar 150 dividido entre 100% y eso multiplicado por el caudal máximo diario. Porque si sabes que el promedio de todo esto es el caudal máximo diario, ¿no ve? Sacar el promedio de esto tiene que darme sí o sí 100%. ¿No? Acá está 100. Y eso era en realidad lo que hacíamos en la primera clase, ¿no? El promedio del caudal máximo diario es diferente, muy diferente al caudal máximo horario, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos acá, caudal máximo diario. Ahora sí que el caudal máximo horario es básicamente 150 del caudal máximo diario. El caudal de bombeo en este ejercicio es 150 veces en porcentaje el caudal máximo diario. Entonces solamente puedes utilizar ese valor 150 dividido entre 100 multiplicado por el caudal máximo diario, ¿no? Eso te da 900. Ahora, si no quieres manejar de esa manera, puedes manejar también la ecuación que tienes acá, que es caudal máximo diario, ¿no? Por 24 sobre las horas de bombeo, que en este caso tengo, ¿cuántas horas de bombeo? Tengo 16 horas de bombeo. Tendría que dar lo mismo, en este caso sí me da lo mismo, ¿no? 900, 900, ¿no? Eso es Wilber. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Plastic. Ya. Nunca vas a mayorar. En esta materia no vas a mayorar nunca, por si acaso. Solamente hemos mayorado en este ejercicio, puesto que me pedía el caudal de bombeo. Siempre se te va a dar el caudal de la fuente ya con lo que se está bombeando. Es decir, si te das cuenta aquí, em, por ejemplo, hubiese puesto tal vez 16 horas de bombeo, no lo hubiera mayorado, puesto que ese ya es el caudal de bombeo. En este ejercicio en particular, sí, sí lo estoy mayorando, puesto que es el caudal de bombeo, es el que me está pidiendo.
En todo caso, en los ejercicios te va a dar este caudal, a menos de que se diga lo contrario, ¿no? Pero por lo general siempre te va a decir que el caudal o el caudal que tenemos acá es el caudal ya de bombeo, ¿ok? Este de acá produce, te genera conflictos, es lo que no quisiera, no sé, no quisiese que esté aquí, pero ya este produce sería básicamente el caudal de bombeo. Nunca vas a mirar por si acaso, ¿no ve? Solo en este ejercicio, puesto que tienen de atrás para adelante, ¿no ve? Básicamente lo que te da es esto. Y para hacer la regulación, lo único que te interesa es este de acá, ¿no? Te interesa el caudal máximo diario, ¿no? Acá está el caudal de bombeo, el caudal de salida, las diferencias acumuladas máximo y mínimo, como estamos en metros cúbicos, simplemente es la suma de esos dos y te da en este caso 3000 metros cúbicos, también los 3000 metros cúbicos que te dio anteriormente también acá. Bueno, eso sería este, Daniel. No sé si tienes alguna duda más.